Y ahora que el histórico encuentro en Alaska entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump desencadenó una catarata de reacciones a lo largo y a lo ancho del mundo. A pesar de que ambos mandatarios no realizaron anuncios de peso, la excelente sintonía, la excelente química mostrada por Putin y Trump generó estupor y furia en los líderes occidentales, como así también en los grandes medios de comunicación. Putin ganó en Alaska. Ese el titular repetido por todos los grandes medios en sospechosa sintonía. El New York Times, Washington Post, Bloomberg, Wall Street Journal, El País en España, Clarín en Argentina, El Universal en México. Más allá de la furia de los promotores de la guerra y la rusofobia, ¿qué situación vamos a presenciar a partir de ahora en la geopolítica entre Estados Unidos y Rusia? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 250 de Demoliendo Mitos de la Política. Charlas el día después con la pregunta ¿y ahora qué? Para responder esta difícil pregunta nos acompaña esta noche desde Madrid, España, el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, vamos a ver. Es decir, aquí se me han juntado un montón de papeles, de notas que fui tomando a lo largo del día de ayer y la verdad es que ponerlo todo en orden, después de ponerlo en orden hay que ponerse a encajar los datos, luego ponerte a analizar, o sea, que estamos todavía en esa fase, ¿eh? Es decir, Sí, de acuerdo. Juan Antonio, una pregunta banal, ya que ayer en una transmisión muy larga de 4 horas, todos los analistas desde España refunfuñaban por la temperatura extrema de alrededor de 40 grados. ¿Qué tal hoy la situación la en Madrid? misma que ayer. Ya Uf. esperamos a que pasado mañana ya empiece a bajar mucho, además, la temperatura. Pero bueno, son esos picos de la de calor, no son extraños. Esto, es decir, los españoles lo conocen bien. Es decir, estamos en verano, es decir, y en las zonas de la meseta pues, y sobre todo también en partes de Andalucía, pues es normal que las temperaturas suban a 38, 40 y 42 grados. No es una rareza. Es decir, otra cosa es que aquí hay mucho calentólogo con la emergencia climática intentando no, bueno, pues alarmar como si esto fuera raro. Raro para nada, vamos. Sí. No. De hecho, ayer desde Sevilla, Carmen Parejo Rendón presentaba la temperatura de 42 grados, mientras que Santiago Martínez desde Vigo, en Galicia, 19. Sí, sí. Una diferencia enorme, Sí, porque, enorme, pero es que verdaderamente. la conformación geográfica de la península hace que se produzca eso, ¿no? Es decir, hay una parte muy plana de clima continental, lo que es todo el centro de la península, y el clima continental, si lo recordamos aquellos que estudiaban en el cole, pues recordad que efectivamente eran inviernos muy fríos, veranos muy calurosos y casi no había ni primavera ni otoño, ¿no? Es decir, era lo propio del clima continental. Estamos en Galicia en un clima oceánico, por lo tanto, y el mar con sus brisas, tanto de mañana como de noche, ayuda a templar esas temperaturas, ¿no? Nunca hay mucho frío ni mucho calor. Interesante. Comencemos con algunos extractos de las palabras del presidente ruso Vladimir Putin y de las palabras del presidente estadounidense Donald Trump en la conferencia posterior a la reunión. Y después querría, Juan Antonio, para comenzar, tu análisis general de todo lo sucedido, ¿sí? Страны, хоть нас и разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И когда мы встретились, вот, вышли из самолетов, я так сказал: добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас
в добром здравии и живым. Estas palabras en el Встречи в верхах más. не проводились более 4 лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двухсторонних отношений. И, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, да, и миру в целом. Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. Bien, un poquito más de... Считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Bueno, es una parte muy importante de su discurso, esto de las garantías de seguridad para Ucrania, y aquí un pedacito de la respuesta de Trump sobre el final, con una ida y vuelta en complicidad entre ambos. Meeting, there were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Bien, estos simplemente algunos extractos de la rápida conferencia, y a partir de ahora, Juan Antonio, tu análisis, mientras a tu lado vamos a presentar las imágenes iniciales, el apretón de mano, pero eso simplemente te va a acompañar a vos en silencio, así que todo tuyo. Bueno, vamos a ver, es decir, yo creo que para que cualquiera de los que nos ve pues se hagan una composición de lugar completa, ¿no? Es decir, ahí tenemos una precumbre, una cumbre, y estamos viviendo ya la postcumbre, ¿vale? ¿Cómo podríamos definir lo que fue la precumbre? Bueno, la precumbre fue un acúmulo de ultimátums, lenguaje agresivo, amenazas, gestos claramente hostiles por parte de Trump, de Estados Unidos, vamos a decir. Es decir, recordemos aquello del ultimátum de 50 días, luego se pasó un ultimátum de 10 días y saco los submarinos nucleares a pasear, y le pongo aranceles a India por comprar petróleo ruso, y amenazo a China por lo mismo. Es decir, esto es lo que vivíamos los días previos a la cumbre. Esto es lo que vivíamos. Es decir, la sensación ¿cuál era? Bueno, pues esto va a un choque cada vez mayor. Vamos a un choque cada vez mayor. Pero algo pasa, ¿vale? Algo pasa, es decir, vamos, algo pasa. Yo creo que todo esto era un gran teatro, en el cual de alguna forma pensaban que podía obligar a Putin a ceder de alguna forma y cambiar la situación tal como se estaba desarrollando, porque hay que tener en cuenta que simultáneamente a todo esto lo que había era un colapso de parte del frente ucraniano en el teatro de operaciones militares, con un avance ruso que llegó a ser en 2 días de más de 20 kilómetros, ¿no? Es decir, hay una bolsa en Prokrovsk-Marinovka, hay una bolsa en Konstantinovka, se está creando una bolsa en Kupiansk. Es decir, desde el frente norte hasta prácticamente el frente sur, la ofensiva rusa estaba avanzando en algunos sitios hasta casi sin resistencia, porque se han asaltado fortificaciones en las que no había nadie, lo cual demuestra la absoluta falta de reservas militares por parte del régimen de Kiev para intentar tapar los huecos. Esta era la situación. Entonces, bueno, pues en un típico movimiento imprevisible por parte de Trump, manda de nuevo a Steve Witkoff a Moscú. Y lo manda con una oferta. Y entre parte de esa oferta está lo de hacer una cumbre
lo antes posible, en una semana, ¿no? Hacer una cumbre en la que se vieran el presidente Trump con el presidente Putin. Vale, esta oferta, sin duda, ya en sí era una ganancia para Rusia. Sin nada más, ya con eso era una ganancia para Rusia. Putin, efectivamente, en ese momento acepta el invite, se va a realizar en territorio norteamericano. Es decir, observemos, la reunión la pide Trump, manda a Witkoff, propone la cumbre, Putin acepta, la cumbre es en territorio norteamericano y todo esto, por supuesto, sin tener en cuenta ni lo que opine Zelensky ni lo que opinen los europeos. Es decir, convertidos ya en una especie de marionetas de poca calidad. Es decir, han demostrado pues, lo que son una vez más, ¿no? Luego hablaremos de eso. Bueno, pues esto fue la precumbre. Por supuesto, Rusia no renunció a ninguna de sus condiciones iniciales repetidas en 2024 y expuestas a lo largo de 3 años y establecidas en diciembre de 2021. ¿Vale? Muy bien. ¿Y por qué Estados Unidos hace todos estos movimientos? Hombre, inicialmente cualquiera puede pensar, y tiene su parte de verdad, que Trump se vende como pacificador, quiere llegar a un acuerdo de paz, quiere que esto se acabe, quiere salirse del conflicto ucraniano. ¿Vale? Bien. Y lo he dicho bien, quiere salirse del conflicto ucraniano, porque Estados Unidos no es un mediador. Estados Unidos no es alguien neutral que está intentando alcanzar la paz. Estados Unidos es parte del conflicto. Es más, es la principal parte del conflicto, porque sin el plan norteamericano de ir rodeando a Rusia y por lo tanto haciendo avanzar a la OTAN, sin el plan norteamericano del golpe de Estado en Ucrania, en el Maidán 2014, sin el plan norteamericano del apoyo incondicional al régimen de Kiev, esta guerra no se habría producido. Es más, si la intervención de Biden, esta guerra hubiera acabado en abril de 2022, en Estambul. Por tanto, Estados Unidos no se puede vender como un mediador, como alguien ajeno al conflicto, como un no beligerante. No, Estados Unidos es un beligerante y es la principal parte del conflicto. Trump, como quiere salirse del conflicto, ahora su relato es: esta es la guerra de Biden, como si él no hubiera estado desde 2014 también como presidente de los Estados Unidos alimentando esta guerra. Como si nos tuviéramos que olvidar de Obama. Bueno, pues que ahora la guerra es la guerra de Biden y de Zelensky. Pues bueno, esto hace que de alguna forma él busque, en la forma de salirse, él busque aparecer como el gran pacificador, el casi capaz de ponerse frente a Putin y hablar de las cosas seriamente, porque los demás no han hecho nada por hablar, esta es la realidad. Es decir, ¿no? Y en eso Trump tiene ventaja. Yo en algunos programas he comentado la posibilidad de que existían 3 escenarios que podían explicar la cumbre y lo que podría pasar en la cumbre. Decía que, bueno, pues había un escenario que independientemente de lo que se dirimiera allí, iba a haber una acción de sabotaje por parte de los europeos, de los aliados europeos y de Kiev, para intentar, mediante la campaña mediática, incluso con algunas provocaciones, intentar que pues, la cumbre o no se hiciera o si se hacía no sirviera para nada. ¿Vale? Había otro escenario que era el más optimista, ¿no? El que decir, bueno, pues si se ha llevado una propuesta que es aceptable para el Kremlin, bueno, pues digamos es porque Estados Unidos va a ceder a cumplir, si no todas, casi todas las condiciones que pone Rusia para un acuerdo de paz, ¿no? Es decir, y además eso abriría la puerta a otros acuerdos que son muy necesarios en el diálogo de las potencias y que ya
digamos, corre cierta prisa en que empiecen a tratarse, ¿no? Bueno, estamos hablando de los tratados de limitación de armas estratégicas, el New START, ¿no? Que caduca el próximo de febrero. Estamos hablando de otros tratados como de misiles de corto y medio alcance, de armas convencionales, cielos abiertos, ciberseguridad. Estamos hablando de la cuestión del Ártico, luego si quiere podemos hablar un poco de ello. Estamos hablando de acuerdos comerciales, algunos de carácter estratégico. Estamos hablando también de la política interna norteamericana, y también de ese temor que tiene Trump a tener que revivir una derrota militar si las cosas siguen así. De esto hemos hablado en algunos otros programas y demás, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues lógicamente ese escenario, que era el más optimista, también era el menos probable. El más probable es el que se ha producido. Yo creo que en ese sentido somos muchos los analistas que no nos hemos equivocado, los que nos dedicamos un poco a esto, y es, no va a haber alto el fuego, solo se va a hablar en el fondo, es decir, vamos a iniciar un proceso de negociaciones en el cual Ucrania no es ni siquiera lo más importante, un proceso que será largo. Yo alguna vez he comentado aquí que la negociación sobre la guerra de Vietnam duró 3 años. O sea, hay que pensar que estos son procesos largos. Y en el cual Putin, al aceptar la cumbre, le hace un favor a Trump. Y claro, los favores hay que pagarlos, los favores hay que pagarlos. Porque Trump consigue una foto. Consigue una foto y ante el público norteamericano, sobre todo ante su base social, el MAGA, pues aparece de otra forma. Aparece como el gran poderoso del mundo que se junta con el otro gran poderoso. Faltaba el tercero, ¿no? Pero, es decir, pero desde al norteamericano la economía no les cuadra muy bien, pero del poder militar siempre ellos andan presumiendo y para ellos es mucho más hollywoodiense, ¿no? que el tema de las guerras económicas, arancelarias y demás. Y además es cierto que Trump también le hace un favor a Putin, un importante favor, porque los saca, entre comillas. Es decir, ya no hay justificación mediática para hablar eso del aislamiento de Rusia. ¿Qué aislamiento de Rusia? Si la mayor potencia del mundo ya lo recibe con la alfombra roja en su territorio. Es decir, el que siga con el tema del aislamiento de Rusia, bien, o es un nafo tonto, pero muy tonto, o es un gusano mediático de alguno de los medios de mentiruscos occidentales, o efectivamente es un imbécil que no se entera de nada. Y además le hace otro favor, y es que esto provoca, mete una cuña dentro de las relaciones de Trump con algunos gobiernos europeos y el régimen de Kiev. Y alguien dirá, pero hombre, si Estados Unidos es quien domina realmente a los gobiernos europeos, sí, pero aunque los domine, aunque a estos gobiernos no le quede más remedio que decir sí buena a Trump, en el fondo conspiran contra él, porque son gobiernos globalistas cuyo aliado en Estados Unidos es ese sector del establishment, del Estado profundo, del Partido Demócrata, que sí que está alineado perfectamente con las tesis de Londres y de Bruselas. Una cosa es que no les quede más remedio que decir sí buena, porque en el fondo son lo que son, una cosa muy despreciable. Y otra cosa es que realmente les guste Trump, no les gusta. No les gusta el amo, preferirían otro amo que le permita que caigan más migajas en la mesa para que sus industrias armamentísticas florezcan un poco más, o que les permita mantener un desarrollo ideológico que lleva a la conformación de un Estado totalitario en Europa, o semitotalitario o pseudo-totalitario, que permita un mayor control social, que es lo que quieren las élites dominantes. Entonces, esto ha sido la precumbre. Y este escenario último es el que realmente se ha cumplido. En la cumbre, bueno, yo creo que casi todos habéis visto lo que fue sucediendo en esas pocas horas.
hay muchos detalles en los que fijarse. Hay muchos detalles que además nos dicen claramente cuál era el espíritu de la cumbre, ¿no? El hecho de que Trump fuera al aeropuerto a recibir a Putin no lo ha hecho con ningún jefe de Estado, solo con Trump, con Putin, ¿no? El hecho de que fuera Trump el que, bueno, pues tuviera que estar allí esperando a que bajara Putin del avión, bueno, eso es más normal porque, lógicamente, eres tú el que recibe al visitante, ¿no? Al casi invitado a tu casa, ¿no? Entonces, bueno, pues es lógico lo que... sí, hemos visto cierta efusividad, cierta química, de la que luego hablaremos, y luego hemos visto esa rueda de prensa, esas fotos de la unión con ese gallinero de periodistas dando gritos, alaridos, como si fueran una pandilla de histéricos, para que una especie de charo a la yanqui le preguntara a Putin sobre si iba a continuar matando civiles el mismo día que los bombardeos ucranianos asesinaban a 4 civiles en la región de Belgorod. Es que hay que tener mucha cara, hay que ser muy miserable, hay que ser una yanqui de mierda, para decir estas cosas. Es decir, lamento que nadie se ofenda. Pero es que de verdad, o sea, unos personajes que están en silencio ante lo que está ocurriendo en Gaza y van allí a berrear sobre haciendo este tipo de preguntas cuando hay 2 presidentes que se están jugando mucho y el mundo también. Entonces, bueno, de la cumbre, pues mira, si a mí me preguntaran ¿cuál es la imagen de la cumbre? Podríamos decir muchas, ¿no? Bueno, pues esos aviones, bueno, Trump ha estado vendiendo el F-35 todo el tiempo, es decir, esos aviones cubriendo el cielo de la base Richardson. Podríamos hablar de la entrada de cómo se monta Putin en el vehículo presidencial norteamericano, ¿no? Y por ejemplo, Putin con sonrisas. No es fácil ver a Putin sonriendo. No es fácil hacerlo. Pero sin duda, ya acabo, sin duda, para mí, la imagen de la cumbre es la llegada de Sergei Lavrov con una sudadera de la Unión Soviética. ¿Por qué? Sergei Lavrov es posiblemente el ministro de Asuntos Exteriores con mayor experiencia del mundo en estos momentos. Número 1 en su promoción, discípulo de Gromyko y de los grandes diplomáticos soviéticos. Entonces, sabe perfectamente lo que hace. Esto no es, es que sería, se le ocurrió ponerse eso como si hubiera puesto una camiseta de Jack Daniel, ¿no? Del whisky. No, estas cosas no se hacen así. Lavrov estaba mandando un mensaje. Esa es la imagen. Sí. ¿Qué mensaje era ese? El mensaje de que esta reunión era algo similar a la que pudo tener Stalin en Yalta o Khrushchev con Kennedy o Brezhnev creo que fue con Nixon, o Gorbachev con George Bush. Es decir, esto es una cumbre, un diálogo de tú a tú, de potencia a potencia. Un diálogo de iguales. Este era el mensaje. Y, bueno, pues es decir, ya digo. Sí, Juan Antonio, 2 preguntitas ¿sí? Cortas respecto a 2 temas distintos, pero aún así relacionados. La primera, con relación a Vietnam, ya que vos recién la referenciabas a Vietnam. Ayer alguien presentó, Eduardo Bior, si no recuerdo mal, presentó la posibilidad de una salida de la guerra en Ucrania de acuerdo al modelo Vietnam. Y lo presentó él. Claro, porque Estados Unidos abandonó la guerra de Vietnam en el 73
Y después, durante 2 años hasta el 75, ambas partes protagonizaron un enfrentamiento tan fuerte como en el pasado, hasta la victoria de las fuerzas del Vietnam del Norte, ¿sí? Eso por un lado, posibilidad de un modelo Vietnam para la salida de Estados Unidos. Y la segunda, respecto también a cosas escuchadas ayer, en gran medida los analistas, todos los analistas ayer presentaban una perspectiva muy parecida a la tuya. Respecto a un montón de cosas aparecían convergencias a grandes rasgos, pero sí apareció una discrepancia en cuanto a la importancia de la discusión de Ucrania en el encuentro. Para algunos iban a deliberar mayormente Putin y Trump sobre Ucrania, mientras que para otros, en realidad, Estados Unidos ya había determinado su salida de Ucrania y en esa reunión Putin y Trump iban a deliberar sobre el Ártico, los tratados misilísticos, el petróleo ártico, las tierras raras, el Cáucaso, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, acompañaron a Putin muchísimos economistas, ¿no? Sí, bueno, y el director de la CIA y el comandante jefe de la OTAN, bueno, acompañó allí fue todo el mundo. Efectivamente. Entonces, las dos preguntas, básicamente, ¿en qué medida plausible una salida de acuerdo al modelo Vietnam, al modelo vietnamita? Y por el otro lado, ¿cuál es la importancia de los otros temas fuera de Ucrania en esta, no solamente en este encuentro, sino en general en la relación entre Estados Unidos y Rusia ahora, por sobre Ucrania? Bueno, pues mira, muy brevemente, porque así me da pie a hablar realmente de los resultados y de los resultados ocultos, ¿no? Es decir, yo creo que, como decía antes, el escenario era de... El favor que Putin hace es permitirle a Trump salirse del conflicto. La forma, puede ser la vietnamita, no es la única posibilidad que hay, pero puede ser la vietnamita, podría ser. Ahora veremos qué condiciones se están dando y qué dos vías puede tomar Trump a partir de ahora. Pero eso ya sería la poscumbre. Por supuesto, la cumbre lo que viene es a facilitar la discusión de otros temas que son más importantes que Ucrania. Claro que sí. Y el que no lo vea es que de geopolítica no entiende nada. Mira, la situación actual en la geopolítica global es una potencia hegemónica que quiere mantener su hegemonía, pero se encuentra con una serie de potencias emergentes que se la disputan. Para eso, la potencia hegemónica tiene que aumentar su poder absoluto. Bien. Pero entonces las potencias emergentes lo que van a intentar es aumentar su poder relativo, como uniéndose. Entonces, este proceso lleva directamente a la trampa de Tucídides y acabamos una guerra que puede ser mundial y que puede ser nuclear. Y eso no le conviene a nadie, porque es una guerra que no se puede ganar. Guerra que no se puede ganar es una guerra perdida. A ver si esto no lo metemos en la cabeza. Una guerra que no se puede ganar, a ver si se entera el pulgón verde de Kiev. Una guerra que no se puede ganar es una guerra perdida. Entonces, y esto, lógicamente, no sé si Trump, pero estoy seguro que los asesores del Pentágono, de los servicios de inteligencia, le habrán dicho, presidente, esto no se puede ganar. Entonces, hay que ir a la distensión. ¿Se acuerdan de la Guerra Fría? Esa palabra, la distensión. ¿Y eso cómo se realiza? Pues hay que volver a tener en cuenta, por supuesto, los tratados de limitación de armas que comentábamos antes. Y esto hay que negociarlo. Hay que tener en cuenta algo muy importante, las áreas de influencia. Las áreas de influencia, porque las áreas de influencia es lo que permite a cada potencia poder intentar desarrollar sus políticas sin el riesgo de estar chocando permanentemente con otra y acabar en un conflicto bélico permanente.
Luego hay que volver a hablar de las áreas de influencia. Hay que volver, por supuesto, también a hablar de cómo se va a conformar un orden internacional en la cual ya no hay un hegemón global, sino que hay otra serie de potencias. Y eso necesita, bueno, cómo se va a vehicular, cómo va a funcionar ese orden internacional. Y por eso hay que hablar de las cadenas de distribución, hay que hablar de la geoeconomía, hay que hablar del Ártico. Porque el Ártico es el 13% del petróleo del mundo y el 30% de las reservas de gas. Es que, es decir, quien no entienda esto, no está entendiendo nada de lo que está pasando. Y Trump quiere parte de ese negocio. Claro, el 50% del Ártico es ruso. Y además tiene toda una serie de acuerdos con China para su desarrollo. Entonces, Trump, ¿qué ve? Ve que puede intentar tener ese 40 o 45% que le permitiría ser la otra parte importante del gran negocio. ¿Para eso qué necesita? Porque eso lo tiene Alaska. Necesita Canadá y necesita Groenlandia. ¿Asocian esto a alguna de las cosas que hemos ido viendo con Trump? Groenlandia y Canadá. Y eso todo eso hay que hablarlo. Entre otras cosas porque Rusia es indispensable en el desarrollo del Ártico, pero no solamente porque tenga el 50% de las costas. Es indispensable porque es la única que tiene una flota de rompehielos que permite abrir la ruta marítima del norte para el desarrollo, la cadena de distribución, el comercio, los puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Estados Unidos no tiene rompehielos, creo que tiene uno y otro que está en el dique seco en mantenimiento o en algo así. Mientras que Estados Unidos, Rusia tiene aproximadamente, creo que ya más de 40, pero es que además va a poner en funcionamiento todo un proyecto de super rompehielos de más de 160.000 caballos de potencia, que van a ser indispensables para poder tener la ruta del Ártico abierta todo el año. Porque aquí todo el mundo ha jugado una cosa, y era que el Ártico ya iba a ser un mar sin hielo, iba a ser ya navegable, absolutamente navegable todo, a estas alturas del cambio climático. Claro, eso no se ha cumplido, como tantas y tantas y tantas cosas del tema del cambio climático. Es decir, que al final, 20 años después de estar con la monserga del asunto, seguimos viendo que el Ártico sigue teniendo hielo y que no es navegable en la mayor parte de los meses del año y hacen falta los rompehielos rusos. Entonces, hay que acordarlo, eso hay que negociarlo. Y esto, ¿qué pasa? Que no es más importante que Ucrania. Es que no se sabe lo que se dice. Es decir, con lo cual, sí, es verdad. Es decir, hay temas que son mucho más importantes que la cuestión ucraniana, que al fin y al cabo solo es un asunto de la cuestión del Tratado de Seguridad Colectiva a nivel europeo, en el cual hay que establecer una zona desmilitarizada o de estados tampón entre la OTAN y la Federación Rusa. Y eso habrá que hablarlo también en algún momento dado, más allá de las locuras desquiciantes de toda esta pandilla de gobiernos europeos, sobre todo los del este, que están para que los encierren en un psiquiátrico. Dicho esto, claro, entonces, vale, se ha hablado de esto y todo, entonces, ¿cómo podríamos decir, bueno, cuáles han sido realmente los resultados de la cumbre? Bueno, podemos decir algo. No le ha ido, vamos, a Rusia le ha ido muy bien. Esto es así. Lo he dicho antes, el aislamiento por parte de Occidente, bueno, pues se ha hundido. Allá cuentos si los europeos quieren seguir manteniendo esa especie de leyenda, ¿no? Ese mito del aislamiento de Rusia como un estado paria. Ha habido un regreso de la vieja diplomacia, es decir, el respeto, las sonrisas. No ha habido ultimátums ni amenaza por parte de Trump. No sé si se ha tenido que aguantar o realmente ya venía con la lección aprendida, y esto lo haremos luego con lo de la química, es decir, de que con Putin no vale eso. También es verdad que no se ha cerrado ningún acuerdo, con lo cual
Con lo cual la operación militar especial sigue en un momento en el que la iniciativa estratégica y el avance ruso va acelerándose. Esto además ha sido un golpe moral a la OTAN y a los aliados de Kiev, que lo tenían y efectivamente se lo han llevado, ¿no? La total ausencia de concreción de lo que han hablado. En el fondo no se sabe lo que han hablado. Me imagino que en los próximos días iremos conociendo algo. Pero esto es una suposición. Pero creemos que han hablado de muchas de estas cosas y como era la primera reunión de contacto hecha apresuradamente en una semana, pues tampoco se ha podido tomar, yo creo, decisiones importantes. Yo creo que han hecho un buen trabajo de decir, vamos a empezar a hablar de todos estos temas. Y evidentemente tú ves todos esos temas y, hombre, de Ucrania queda pequeñito. El gran perdedor, Zelensky. Pero esto también yo creo que era evidente para todos nosotros, salvo aquellos que estén obnubilados por la monserga mediática occidental, esto también era evidente. Hay que tener en cuenta que en estos momentos el régimen de Kiev o acepta públicamente las condiciones que pone Rusia, sobre todo las territoriales, o se va a encontrar que va a tener que aceptarlas con una rendición en el terreno militar. Pero es que si acepta esas condiciones, entonces sí que va a haber una reunión Zelensky, Trump, Putin, pero va a ser una reunión para la capitulación, porque la firma de esas condiciones es una capitulación. Bueno, ¿qué más? Pudimos ver a un Putin seguro, a un Trump pensativo, nadie pronunció ninguna amenaza, y bueno, pues se ha hablado seguro de las áreas de influencia. Ahora bien, ¿se consiguió el alto el fuego? No, por supuesto, algo que, como decía antes, en el primer escenario que yo contemplaba, es que era imposible de pensar. ¿Acuerdo de paz? Sí, lo va a haber en el momento que las Fuerzas Armadas de Ucrania empiecen a retirarse de las regiones que en este momento ya son parte de la Federación de Rusia. Esto es una rendición. Pero ¿y si se niegan? Trump tiene dos caminos, ahora mismo. Uno, derrocar a Zelensky. De la forma que sea. La CIA, la revolución del color, un golpe de Estado, lo que sea. Derrocar a Zelensky, poner a otra persona que sí esté dispuesta a firmar para que la guerra se acabe. La otra, bueno, pues si Zelensky no quiere, si los europeos no quieren, yo lo he intentado, yo me retiro y solución vietnamita. Es que es lógico, ¿no? Y además Trump se retiraría diciendo, ya he cumplido mi promesa electoral. Yo he intentado acabar una guerra. Es más, es que he llegado hasta un acuerdo con los rusos. Si estos locos no quieren, pues que sigan la guerra ellos. Allá ellos. Bueno, esto en cuanto a, podemos decir, los aspectos más externos, ¿no? de la cumbre, ¿no? También podríamos hablar de aspectos más ocultos, ¿no? Es decir, realmente, en el fondo, ¿cuál era el verdadero objetivo de la cumbre, ¿no? Bueno, pues ya desde un punto de vista material, ¿no? Es decir, hemos tenido muy poco tiempo para prepararla, eso se ha visto en algunas de las cosas, que no había un poco descabalada, ¿no? En la cumbre. Es decir, bueno, no ha habido mucho tiempo, como no había mucho tiempo, no se han podido establecer documentos técnicos y demás, con lo cual allí asistió todo el mundo, 3 gigantescos aviones Ilyushin rusos llevando toda la comitiva, el France se llevó, yo creo que hasta el bedel de la Casa Blanca, hasta el portero, es decir, allí se fue todo el mundo. ¿Por qué? Pues si hacía falta. Aunque finalmente la reunión fue de 3 con 3.
¿Qué 3,3? Y esto merece la pena fijarse. Por supuesto, Trump y Putin. Por la parte rusa, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores, parece lógico, el de la sudadera de la Unión Soviética, y el asesor presidencial Ushakov. Por parte norteamericana estaba Steve Witkoff, al fin y al cabo es el que más ha ido a Moscú a hablar por Putin, es decir, un poco el que más está al corriente y que puede asesorar a Trump, y Marco Rubio, es decir, el neocons belicista. Pero, claro, está en minoría. Si Marco Rubio hubiera intentado de alguna forma contradecir algún aspecto de lo que se estaba hablando o acordando entre Trump y Putin, Trump no hubiera tenido que, de alguna forma, digamos, negarle, ¿no? que contradecirle. ¿Por qué? Porque lo iba a hacer Witkoff, que para eso estaba allí. Y dejaron fuera a Scott Bessent o a Peter Hegseth. Dejaron fuera a gente mucho más importante para que estuviera Witkoff. Bueno, ¿y quién es Witkoff? Porque al fin y al cabo Ushakov es el asesor presidencial. Y Witkoff, un amigo. Pero un amigo en el que Trump confía. Y si Trump pone a su amigo porque confía en él, es porque no quiere que nadie, y estamos hablando aquí de neocons, globalistas y demás elementos de mal vivir, nadie le fastidie la cumbre. Entonces, bueno, pues el objetivo, yo creo, de la cumbre se ha cumplido, que era que las partes recopilaran información para continuar unas negociaciones ya mucho más serias a futuro. ¿Sobre qué? ¿Sobre Ucrania? No. La información sobre Ucrania la tienen todos. Sobre el resto de los temas. Sobre el resto de los temas que son quizás los más importantes, ¿no? Bueno, otros resultados así, ya un poco acelerado para no extendernos y tampoco aburrir, ¿no? A la gente. Bueno, uno, Trump demostró debilidad en su aparato. Es decir, Trump, la capacidad de Trump es limitada. Le impusieron a Rubio. Le impusieron a Marco Rubio. Eso indica que ahí tiene presiones internas fuertes. En ese sentido, Putin tiene más soberanía, más autonomía para actuar. Y por tanto, está en condición mejor a la hora de una negociación. Trump tiene que hacer mucho más equilibrios. Otro punto. Trump ve beneficio en que sea Rusia quien obligue a Europa y a Zelensky a la paz por la fuerza. Es decir, si yo me tengo que retirar, me retiro y que sea Putin el que les zurre y les gane la partida. Y así yo no salgo como el gran responsable de esto y, por supuesto, menos en una derrota. Trump evalúa la situación con realismo y intenta mantener una libertad de maniobra, ¿vale? Es decir, empieza a ver cuál es la situación real. Es decir, no es lo mismo que te lo cuenten, no es lo mismo que te lo diga la prensa, no es lo mismo que te lo suelten un asesor, a que tú veas en directo la posición, te la explica en directo la posición directamente el presidente Putin. Y entonces, bueno, pues esto ahora a Trump le da más libertad de maniobra frente a la presión de los halcones del Pentágono, de los neocons y de otra gente, ¿no? Ahora bien, esto aumenta la dependencia europea de Estados Unidos. Si Putin sigue presionando porque Trump, es poco menos, le empuja a ello para acabar con el tema, los europeos sí que van a aumentar su sensación de pánico y van a presionar también por su lado. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Putin obtiene la oportunidad de poder desarrollar sus éxitos militares. Porque esto a la larga gana tiempo. Mucho tiempo, además, sí, porque las conversaciones se pueden alargar bastante. Con lo cual, se establece una coincidencia temporal de intereses entre Rusia y Trump. ¿Por qué? Porque Trump también necesita tiempo porque tiene elecciones dentro de un año donde se juega mucho.
y tiene que mantener unido al Partido Republicano y mantener cohesionada su base social MAGA. Si no, puede perder el Congreso, o sea, la Cámara de Representantes, y puede perder el Senado. Es decir, bueno, y por supuesto, Putin no cedió en nada. Con lo cual, esto a tener en cuenta también sobre todo por los analistas de baratillo, que suelen ir por sitios amigos y enemigos. En el fondo, como ambas partes ganaron, y que ganaron tiempo, ambas partes pues están satisfechas. Sí, es verdad que se anuló el almuerzo que había previsto para después de la reunión. Cierto, porque un almuerzo de esos solo tiene dos sentidos. De alguna manera, agradar a alguien al que has presionado y le has doblado el brazo. Como este no era el caso, no era necesario ese almuerzo. Pero es que además el almuerzo es para que después de ese almuerzo las reuniones continúen, aunque ya no sea a nivel de presidente, sino de la mucha gente que fue allí para distintas comisiones económicas, de exteriores, etcétera, etcétera. Pero como el objetivo real era obtener la información faltante para futuras negociaciones, ¿para qué se iban a reunir? Si ya habían ganado el tiempo que necesitaban para eso. Luego, entonces, después no iba a haber ninguna reunión. Entonces, ¿para qué el almuerzo? No tenía ningún sentido. A casa todos que ya hemos cumplido los objetivos. Y es lo que hicieron. Salieron pitando, uno para Washington y el otro para Moscú. Pero inmediatamente, ¿no? Con lo cual, nadie cedió, porque en el fondo Trump tampoco cedió en el sentido de que, bueno, pues no, es decir, no se rindió ante Putin. Es decir, bueno, pues no ha habido acuerdo, hay unas diferencias, ya hablaremos de eso. Es decir, nadie cedió, nadie se doblegó, el ejército ruso no ha detenido el avance y yo creo que ambos cumplieron sus objetivos, los suyos, no los objetivos globales, no, los suyos. Cumplieron sus objetivos para esta etapa y, bueno, pues se abre el abanico para las etapas siguientes. En ese sentido, algunos podrán decir que la cumbre ha sido un fracaso. No, depende de los objetivos que haya. En una cumbre, el éxito o el fracaso depende de los objetivos, como en una guerra. Es decir, y entonces, bueno, pues es decir, otra cosa es lo que digan a aquellos a los que la cumbre hubiera salido lo que hubiera salido. Ya era un fracaso. ¿Por qué? Porque iban contra sus propias pretensiones. Es decir, fundamentalmente las élites europeas, por supuesto la camarilla de Kiev, la de Londres, las élites globalistas norteamericanas y todos sus aparatos de comunicación, todos sus aparatos de prensa que han estado soltando un discursito permanentemente en este sentido, ¿no? Juan Antonio, recién recordabas el hecho de lo extraño de Putin, tan sonriente, tan dicharachero, la extrañeza de tantos gestos afables en una persona para nada hostil en sus gestos, pero sí muy serio habitualmente. ¿Recuerdan el famoso meme de Putin, con Putin enojado, Putin feliz, Putin en su cumpleaños, siempre la misma cara? Y esto, según muchos analistas, por su entrenamiento como espía, ¿no? Sí, como una forma de no Sin generar duda. signos hacia el otro del proceso mental interno. Pero Putin sonriente, con gestos muy, muy amigables. Tampoco lo recuerdo. Ezequiel, es que Putin ya sabe que es ganador en el momento que el avión aterriza en la base. Sí, sí. Claro, ahí ya sabe, ya sabe que es ganador. Ahora, del otro lado, Juan Antonio, tampoco lo recuerdo a Trump tan gentil, tan caballeroso. Aquí un video hecho por los colegas de El Ojo. Por cierto, a la gente del Ojo, yo querría establecer contacto con ustedes. No puedo a través de su canal de Instagram, de Telegram, perdón,
Si me ayudan ustedes, de parte de ustedes, quiero una comunicación con ustedes porque siempre presentamos aquí cosas de ellos con sus muy buenas traducciones. Querría una colaboración con ellos de alguna manera. El video hecho por ellos con las opiniones de Trump sobre Putin y de Putin sobre Trump antes de la cumbre, pero muy interesante. Y sobre la base de este video, Juan Antonio, querría tu visión sobre la importancia de las relaciones personales o si la geopolítica en realidad responde a cuestiones estructurales, a leyes universales, y esto en realidad carece de relevancia. Aquí el video. It's been proven over the years. Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись, и у нас нет никаких близких отношений, но все-таки предыдущие годы, за 4 года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения. С удовольствием с ним встречусь сегодня. Я думаю, что он тоже. I've always gotten along with President Putin. I had a great relationship with him. And he went through the Russia hugs too. You know, I mean, we used to talk about it. We used to say, you know, it's too bad we really can't do anything between our countries. Кстати говоря, что касается американцев, у нас же всегда были на протяжении очень длительного времени были очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие, даже поставляли, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Север-Юг. We've always had a good relationship. President Putin and I have always had a good relationship. That's why it's so sad that it happened. This would have never happened if I were president. Деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Russia has been easier to deal with so far than Ukraine, which is not supposed to be the way it is. But you know what? Getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. Getting along with these people is a good thing, not a bad thing. It's a smart thing to do. Президент Трамп такой человек, который в советах и рекомендациях не нуждается. Понятно. Bueno, muchas flores recíprocas. Tu visión sobre esto. Vamos a decir, por supuesto, la geopolítica tiene sus leyes, pero la geopolítica al final es un instrumento para la toma de decisiones. Y la toma de decisiones se hace en función de unos objetivos que tú quieres conseguir. Pero para llegar a esos objetivos hay distintos caminos. La geopolítica no te dice que tienes que seguir este camino indefectiblemente. No te obliga. Es decir, tú puedes tomar determinados caminos que te puedan llevar a los mismos objetivos, porque es lo que se trata. Entonces, en ese sentido, claro que las relaciones personales, en la altura de estadista que puedan tener dirigentes políticos, son muy importantes. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues que Trump, aunque lo ha intentado, yo creo que ya se ha dado cuenta, él no puede tratar a Putin como trata a sus vasallos, a toda esta pandilla de miserables de la Unión Europea o a Zelensky. No puede. Es decir, Trump, yo lo comenté creo que ya una vez, ¿no? Le escribí un libro, El arte de la negociación, en el que establecía 4 puntos, ¿no? De cómo había que negociar. Lo hacía desde el punto de vista de un empresario inmobiliario. Imaginémonos cómo son los personajes que tratan temas de negocios inmobiliarios, ¿no? Y más en Nueva York y demás, donde hasta la mafia tiene su porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso de crear una presión artificial al otro, fomentar la incertidumbre estratégica, ¿no? Con ambigüedad, nunca sabes si sube o baja, es decir, si va a decir esto o lo otro, si está hablando en serio o no. La rutina esta del policía bueno y el policía malo, ¿no? Te mando a Kellogg, no te mando a Wyckoff, es decir, este tipo de cosas, e infundir miedo, ¿no? Aranceles del 500%, ¿no? Claro, eso con los vasallos puede valer, pero con Putin no le vale. Entonces, en ese momento, Trump ve al otro, creo que con Xi Jinping también le pasa,
ve al otro como un igual. Y como le ve como un igual, lo respeta. Es decir, yo con este no puedo pasarle por encima. Y como no puedo pasarle por encima, solo puedo hacer una cosa, un trato. Y esto explica la postura, la química de Trump con respecto a Putin. Lo ve un tipo fuerte, un tipo al cual no va a poder engañar, ni amilanar, ni asustar y demás. Y entonces dice, bueno, pues con este yo tengo que comportarme de otra manera porque tengo que llegar a un trato con él. En el caso de Putin, no. El Putin lo que ve es que con Trump puede hablar de acuerdo a los intereses de Rusia, mientras que con Biden era imposible. Es decir, esa es la diferencia. Es decir, el Putin ve a Trump como más asequible a la hora de poder negociar cuestiones que importan a la seguridad de Rusia o a los intereses de Rusia. Trump lo que ve es un personaje al cual tiene que respetar, y como le respeta, él sabe que no puede usar sus artes de negociación y por lo tanto tiene que utilizar otra cosa, que es tengo que buscar un trato con él. Y para cuando tú quieres hacer un trato, tú tienes que ser amable, tienes que ser respetuoso. No puedes poner contra la pared al otro porque se te va a revolver y tú sabes que está a tu altura, que es poderoso como tú, que te puede derrotar. Y eso sería lo peor que podría pasar. Entonces, no, antes de que ocurra una serie de cosas, pues ahí sí hago un trato con él. Esa yo creo que es la cuestión. Y es el origen de esa química, que es evidente, ¿no? Es decir, ha puesto muchos ejemplos, pero se ha visto en la propia cumbre, ¿no? de esa química. Incluso cuando Trump responde a Putin de ir a Moscú, sé que me voy a ganar muchas críticas por esto, pero es posible. Él sabe, él conoce las presiones que está teniendo. ¿Cómo vas a ir a Moscú? Es decir, otra victoria de Putin. Fíjate, te va a pasear por la Plaza Roja. La química, Juan Antonio, la presenciamos positivamente entre Putin y Trump, como asimismo, en sentido inverso, como un reactivo químico en la reacción de los líderes occidentales y, por sobre todas las cosas, de los grandes medios occidentales respecto a lo sucedido en la cumbre. Recorramos un poquito algunos de los titulares, por ejemplo, de acá, Bloomberg, querido vecino, alfombra roja para Putin sin tregua o ninguna tregua para Trump. Esto por el lado de Bloomberg, más de el mismo medio de Bloomberg. También la cumbre de Trump en Alaska rescata a Putin del abismo. En apenas unas horas en Alaska, el viaje de Putin de paria a par quedó completo. De paria a par, bueno, machacan con esto de Putin como paria en esta frase. Por acá, la portada del New York Times, aquí. Todo esto, todo traducido por el navegador. Cualquier error responde a eso. Trump apoya el plan de Putin para que Ucrania ceda territorios y ponga fin a los combates. Tras la cumbre de Alaska, los europeos temen que Trump presione a Ucrania. El poder de la sesión... Bueno, no, esto no. 6 conclusiones de la reunión de Trump con Putin y todas supuestamente favorables a Putin y malas para Estados Unidos, Europa, Ucrania, la libertad en el mundo, la democracia y, bueno, los valores occidentales. Y por aquí algunas de las reacciones de los medios y de los líderes más populares, más públicos, esa es la expresión correcta, más públicos en cuanto a esta cuestión. Por aquí, en primer lugar, para mí entre los señores de la guerra, el ganador del número 1, del primer lugar, el señor Michael Bolton. Trump no perdió,
John Bolton, but Putin clearly won. pero Putin claramente ganó. Trump didn't come away with anything except more meetings. Trump no salió de la cumbre, no obtuvo al final nada más que más encuentros en el futuro. Putin has, I think, gone a long way to reestablishing the relationship, which I've always Putin avanzó muchísimo en el restablecimiento de la relación con Estados Unidos, believed was his key goal. lo cual yo siempre creí que fue su objetivo principal. He has escaped sanctions. He's not facing a ceasefire. Escapó las sanciones con este encuentro, no tiene que enfrentar un alto el fuego tampoco a partir de ahora. The next meeting is not set. Zelensky was not told any of this before this press conference. Zelensky no fue anoticiado de nada de esto. El próximo encuentro ni siquiera fue definido aún. It's far from over, but I'd say Putin achieved most of what he wanted. Esto está lejos de haberse terminado, pero yo diría que Putin obtuvo la mayoría de las cosas que quería. Trump achieved very little. And I will say one other thing. Y Trump obtuvo muy poco. Y voy a decir una cosa más. I thought Trump looked very tired up there. I mean, very tired. Not disappointed, tired. And we'll have to... Creo que Trump se vio muy cansado, no decepcionado, sino muy cansado. Reflect on what that means. Vladimir Putin said, I believe, we've turned the... Bueno, cansado, hay como una referencia a la salud de Trump. Es que, una más, sí. Es que Putin está mucho más ágil que Trump. Pero, hombre, es que Trump tiene su peso. Yo creo que la alimentación no es la misma. Las famosas hamburguesas. ¿No? Entonces, es verdad que se le veía más cansado. De hecho, subiendo las escaleras para volver a Washington, se le ve cansadillo, ¿no? Es decir, un día ahora, Juan Antonio, Trump que también... Putin la subía como... Sí, pero Trump también con un ritmo de conferencias de prensa y de declaraciones, 24 horas de presencia en los medios. Lógico que un tipo de 70 y pico de años... Yo no sé, es normal. Si lo que pasa, o sea, eso que es normal, si no tienes comparación, pues dices, wow, joder, el tío como ha aguantado, ¿no? 24 horas ahí dándole. ¿No? Y es verdad. Pero claro, si comparas con Putin, que se le ve mucho más ágil, mucho más liviano y demás, hay que recordar que Putin ya tenía que estar muerto. Por los 3 famosos cánceres, el Parkinson, el golpe de estado de los oligarcas y todo lo demás. Es decir, Putin tiene que estar ya muerto, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, aquí una más, Juan Antonio. Se le ve bien. Sí, sí. Aquí una más. CNN. El senador demócrata Richard Blumenthal, el coautor de, recordarán, el proyecto de ley impulsado por Lindsey Graham para el establecimiento de más sanciones a Rusia. Con esto querían generar presión contra Trump. Y lo presentaban básicamente Lindsey Graham y este señor, los dos mayores halcones antirrusos de Washington. Estas sus palabras en CNN, donde si no. Usted participó en muchos de estos encuentros. ¿Salió algo de todo esto? Nothing came out of this summit. It was a nothing burger. It was... Nada surgió de este encuentro. Fue una hamburguesa vacía. Shrug of the shoulders. But I will tell you, Anderson, my stomach turned. Pero debo decirte, Anderson, se me revolvió el estómago. When I heard the President of the United States characterize Vladimir Putin as... Cuando escuché que el presidente de los Estados Unidos caracterizaba a Vladimir Putin as his fabulously good friend. Vladimir Putin is a... cuando lo caracterizaba como su excelente amigo, en realidad Vladimir Putin war criminal. He has es un criminal de guerra. directed soldiers to kill women and children and bury them in mass graves. Ha ordenado a sus soldados que mataran mujeres y niños y los enterraran en fosas comunes. He's kidnapped children as
ha secuestrado, todavía con esta perorata, ha secuestrado niños We speak. The reality mientras estamos hablando. En este momento, un secuestro de niños en algún lugar, según este señor. on the ground is that people are bleeding and dying all around Ukraine because Putin is continuing to bomb them. And at the front, he's continuing to pummel the... Bueno, está ahí porque... mientras en este momento la gente sigue muriendo porque Putin decide seguir bombardeándolos, no por, bueno, la guerra impulsada por Estados Unidos, sino, bueno, todo Putin. Lo importante de esto, la reacción de no solamente este halcón, sino CNN también con una carta muy fuerte jugada en todo esto, y todos los medios, Sky News en Reino Unido, aquí Spiegel en Alemania, El País en España, en América Latina, todos, más allá de la lejanía de este conflicto, furibundos. Juan Antonio, ¿cuál es el sentido de esto? Lo primero, no sé si te voy a perdonar la crueldad de ponerme a este imbécil, porque es que, de verdad. A ver, primera pregunta que nos tenemos que hacer. De verdad, ¿alguien podía esperar que en una cumbre de Trump con Putin, Trump le iba a obligar a Putin, después de los años que lleva sosteniendo una posición que no ha cambiado, después de 3 años de guerra, más de 3 años de guerra, en los cuales no ha cambiado la posición, una guerra en la que Rusia se ha enfrentado a 50 países, los 50 de Ramstein, acordémonos, en los cuales está Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia. Es decir, es que, a ver, y les está ganando en el terreno militar. O sea, pero se piensan que por una cumbre, no sé, Trump le iba a obligar ¿a qué? ¿A qué le iba a obligar? A ver, es que ni siquiera Trump es tan tonto como para sostener las imbecilidades de este mamerto que ha aparecido ahí, ¿no? O de Bolton, un traidorzuelo. Es decir, los traidores son iguales en todos lados, es curioso. Es decir, Bolton es un traidor a Trump. Y alguien podría decir, como Trump es como él, pues comprendemos a Bolton. No, Bolton es un traidor. Y hoy traicionó a Trump, en su momento traicionó a Trump, y mañana te traicionará a ti, que nos estás viendo. Es un traidor, es un gusano. Bien, bueno, es decir, ¿qué ocurre? Pues que pusieron la maquinaria mediática a funcionar, porque desde el primer momento que se sabe que va a haber una cumbre Putin-Trump, saben que ellos son los que pierden. Trump ha conseguido lo que quería conseguir, o al menos algunos de los objetivos que quería conseguir. Aparece, sobre todo ante su propia parroquia, como un mediador, un pacificador, alguien que está de verdad en la política internacional, y como las conversaciones avancen y consiga algunos beneficios comerciales, algunos acuerdos o tratos sobre el tema del Ártico, vamos, le van a poner un pedestal, le van a dar el Premio Nobel de la Paz, es decir, lo que sea. Es decir, es así. O sea, que Trump ha conseguido una cosa muy importante que no se compra con dinero: tiempo. Que tiene unas elecciones en un año. Tiempo. Entonces, ¿qué pensaban? Entonces, como ellos sabían que los grandes derrotados de la cumbre, no de lo que saliera de la cumbre, sino de la cumbre en sí, del mismo momento en que Putin bajara del avión y se diera la mano con Trump, era la derrota de todos estos tipos. Era la derrota de todos estos tipos. Y entonces ellos pusieron su maquinaria en marcha, pero no en la cumbre, o durante la cumbre, o después de la cumbre, lo pusieron antes de la cumbre. Antes de la cumbre venían diciendo, se van a reunir sin Ucrania, qué injusticia. Sin Ucrania, sin Zelensky. Es decir, ¿cuáles son los objetivos? El alto el fuego, no se va a conseguir alto fuego, no han conseguido alto el fuego, esto es una victoria de Putin, para intentar atacar al ego de Trump, ¿no? Que es lo que intentan todos los días, atacar al ego de Trump, como sabemos que es un ególatra, pues decir, fíjate, te ha ganado, ¿no? Te ha ganado en la cumbre, Trump, te ha ganado Putin, de hecho, ya lo he recordado más de una vez, como el diario Bild, el diario alemán Bild, sostenía que Steve Witkoff que no se enteraba de nada, que no sabía de lo que hablaba, ¿no? Hablaban de la propuesta de Putin, ¿no? No había ninguna propuesta de Putin. Si la propuesta de Putin es la misma desde hace 4 años,
Es la misma, que no se ha movido. O sea, que no hay ninguna propuesta de Putin ni ninguna de estas mamarrachadas que ellos dicen. Fíjate, más titulares, Sky News, lo has citado, ¿no? Putin se comportó como si él tuviera el control total y dominara la situación. A lo mejor porque va ganando, ¿no? No sé. Y entonces, pues se puede permitir el lujo de controlar un poco la situación. También porque tiene más experiencia en ese tipo de cumbres que Trump. Bastante más. Es que creo que es el cuarto o el quinto presidente de Estados Unidos con el cual Putin se ve la cara. El New York Times, bueno, el político, el triunfo de Putin en Alaska. Todo eso para atacar al ego de Trump. The New York Times, el presidente brindó una cálida bienvenida pública al presidente Vladimir Putin, poniendo prácticamente fin a su aislamiento diplomático. ¡Mentira! Rusia no está aislada en ningún momento. Sino a qué vienen esas amenazas de ir contra la flota oscura de Putin, a los aranceles a China o a India. ¿A qué viene? Si Putin está aislado, ¿a qué viene todo eso? No, hombre, no sé, es que se creen hasta sus propias mentiras. Bloomberg, la cumbre entre Estados Unidos y Rusia, mostró lo poco que Europa significa en el mundo de Trump. Todo esto para que los europeos se indignen, ¿no? The Washington Post, y este titular es importante. Putin ganó independientemente del resultado. Claro, efectivamente. Simplemente con el hecho de la cumbre, lo he dicho antes, ya ganó. Pero es que Trump también ganaba. Financial Times. Las negociaciones terminaron sin un alto el fuego. Estos imbéciles igual pensaban que iba a haber un alto el fuego. Pero se puede ser más cretino. Pero, y les pagan a estos periodistas de Financial Times. Bueno, claro, imagino que siguen las consignas, ¿no? Claro, lógicamente, ¿no? Es decir, Al Jazeera, gran victoria del presidente Putin en la cumbre con Trump en Alaska. El País. Trump acabó con el aislamiento de Putin sin lograr un alto el fuego. O sea, el tonto sigue la linde. Y cuando la linde se acaba, el tonto sigue en el país. Fundamentalmente, ¿no? En fin, es decir, es campaña. Están en campaña. Están en campaña para intentar deslegitimar a Trump. Ellos saben que con Trump ahí los objetivos globalistas están fastidiados. Es decir, y entonces, bueno, pues se intentan hacer bloque en la Unión Europea, con Londres y con Kiev y con el Partido Demócrata norteamericano, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay ese choque, esa lucha interna dentro de las élites que produce este resultado. Claro, con esto, ¿qué es lo que hacen? Engañar a la gente, mentirle, sin que ninguna verificadora de estas que saben, digan bulo, 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 ¿no? Entonces el mamarracho este del Blumenthal pues saca a relucir lo de los civiles. Vamos a ver, miren, Blumenthal recibe dinero de la AIPAC, el lobby israelí. Es un vendido a los lobbies sionistas norteamericanos, que no dicen nada, absolutamente nada del genocidio que se está produciendo en Palestina, en Gaza, donde mueren decenas de niños todos los días. Y este criminal, porque él sí que es un criminal, es cómplice de ese genocidio, no dice nada de eso. Y siguen con la leyenda de los niños que secuestran los rusos. Al final, cuando los negociadores en Estambul le dicen, dadme la lista de los niños para buscarles, pues resulta que teníamos que 300 y pico, de los cuales 150 estaban en Alemania. Hay que tener poca vergüenza. Hay que tener poca vergüenza, como el chiringuito ese del Tribunal Penal Internacional de La Haya, esa pandilla de bastardos vendidos. Hay que tener poca vergüenza para seguir manteniendo esto. ¿Todo para qué? Porque quieren continuar la guerra. Porque es su negocio. Su negocio económico. Pero también es su negocio para mantenerse en el poder. Para mantener el relato con el cual controlan a la población y a la ciudadanía. Es su negociete. Y hasta que los pueblos no acaben con esta gentuza, van a intentar mantener su negocio. Y por eso van a intentar seguir llevándonos a la guerra. Así que bueno, pues que rabien
que rabien continuamente, venga, mañana más titulares rabiando. Es decir, a mí lo único que realmente me da pena de esto es que todavía hay gente, mucha gente, que les cree, que les compra el periódico o ven sus programas de televisión y les creen cuando les están mintiendo, no de ahora, ni desde hace 3 años, desde hace décadas. Los ciudadanos son víctimas de la mentira permanente de esta chusma. Y, claro, luego pasan las cosas que pasan, o peor casi todavía, ¿no? La gente no entiende nada, no entiende lo que pasa. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿cómo va a entenderlo si los hechos no corresponden al relato que te cuentan? Porque es mentira. La última, Juan Antonio, aunque primero quiero recordar, por favor, el pedido de demoledores y demoledoras, 3.500 demoledores conectados y 1.800 me gusta, casi la mitad de me gusta faltantes. Por favor, recuerden que eso nos ayuda contra la desmonetización, la censura y nos ayuda a la difusión de nuestros análisis críticos bajo ataque por doquier. La última, Juan Antonio, referida a Europa a partir de las palabras de Fico. Por aquí es efectivamente el primer ministro eslovaco, Robert Fico. Aquí sus palabras. Esto en eslovaco, así que para nosotros inentendible, pero por aquí la traducción. Los presidentes esto naturalmente sobre el encuentro, ¿no? Los presidentes han iniciado un proceso crucial en Alaska, es un proceso que al mismo tiempo supone una gran trampa para la Unión Europea. Los próximos días mostrarán si los grandes actores de la Unión Europea apoyarán este proceso o si continuará la fallida estrategia europea de intentar debilitar a Rusia mediante este conflicto con una posible, literalmente increíble, ayuda financiera, política o militar a Kiev. Rechazo la visión blanco y negro del conflicto militar en Ucrania. La guerra en Ucrania tiene raíces históricas y debemos hablar en igualdad de condiciones sobre las garantías de seguridad tanto para Ucrania como para la Federación Rusa. La cumbre sirvió como espejo para los dirigentes europeos, pero también para los representantes de nuestra oposición que quieren una nueva cortina de hierro entre Europa y Rusia. Bueno, lo concreto de Fico, aquí el planteo para mí correcto respecto a el momento de bisagra, el momento parteaguas de Europa a partir de ahora en cuanto a determinar si comienza un camino en dirección a la paz o si convalida la movida de Estados Unidos de abandonar la guerra y comisionar a Europa precisamente para que Europa comience a patrocinar a Ucrania como principal soporte y por ende Europa recoja de aquí a poco la victoria rusa y la derrota ucraniana y europea también. Es el momento álgido de Europa en este momento. ¿Cuál es tu visión sobre esto, Juan Antonio? Bueno, a ver, los gobiernos europeos, incluyo aquí al británico, incluyo también al régimen de Kiev, que al fin y al cabo no es más que un epifenómeno, ¿no? de Londres y Bruselas. Es decir, ahora mismo están derrotados. ¿Por qué digo esto? Si las negociaciones ruso-norteamericanas siguen adelante, Trump se va a salir de una forma u otra del conflicto. Y sin Estados Unidos, estos no van a ningún lado. Esto es una banda de fracasados. ¿Dónde están los 30.000 soldados británicos que va a mandar Stark? En su casa, imagino. Si es que lo logra reunir, vamos. Es decir, ¿dónde están? No hay narices hacerlo. No hay narices. Si Estados Unidos se sale del asunto, no hay narices. Pero es que es más, si continúan en esta línea, van a provocar posiblemente mayores fracturas dentro de la Unión Europea, van a provocar hasta una posible disolución de la OTAN. Ya lo ha advertido Trump. Las garantías de seguridad ucranianas no van a venir por la OTAN.
¿Por qué? Pues el que manda la OTAN es él. ¿Cómo va a venir por ahí? Entonces, ¿por dónde van a venir? A ver, ¿por dónde van a venir? Están haciendo el ridículo. Sí. A ver, hombre, ya desde el momento que la señora Kallas es la jefa de la diplomacia europea, el ridículo no puede ser más grande, ¿no? Es decir, esto ya es per se, es así, ¿no? Con lo cual, no. Pero es que además, si no tenéis, no hay dinero para esto. ¿Qué vais a hacer? Pero no seáis más imbéciles. Queréis continuar una guerra que sabéis que vais a perder. Vais a perder porque no tenéis capacidad, porque no tenéis financiación suficiente, porque además el jefe del asunto lo quiere dejar, porque entre otras cosas ya tiene de vosotros, vasallos miserables, ya tiene lo que quería. Ese tratado de Versalles que firmó von der Leyen con Trump en Escocia. Si ya tiene lo que quería. Entonces, ¿qué vais a conseguir? No vais a conseguir nada. Seguís con la matraca y el bla, 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 y el ridículo, porque es lo único que pueden hacer. Lo único que pueden hacer. Y Fico lo sabe. Y Orbán lo sabe. Y por eso quieren tumbarles. Por eso quieren meter a la pobre Moldavia, que es uno de los países más pobres de Europa. La quieren meter en el fregado. Por eso quieren cambiar de gobierno en Serbia, a ver si la pueden meter en el fregado. Siempre buscando a ver a quién expoliamos hasta hoy, a por quién vamos. Porque para ellos solo hay una posible fórmula, que es lo que diga Bruselas, que es lo que dice Londres, todos obedecer. Pero claro, las cosas no funcionan así. Y esas tensiones, esas contradicciones van a acabar dañando gravemente a la Unión Europea, van a acabar y van a poder cambiar, incluso dañar gravemente a la OTAN en un momento determinado. Lo cual, sinceramente, es que tiene muy poca importancia. Es que cuando se hace el ridículo, no se lo puede tomar a la gente en serio. Y estos ya ahora importan muy poco. La siguiente reunión, si se hace, porque todo vaya conforme a lo previsto, se hará en territorio ruso. Irá Trump. No sé si será en Moscú o en Vladivostok, que está cerca de Alaska. Pero es que esto no es una cuestión de que se reúnan Putin y Trump y entonces, pues, yo qué sé, pues como si fuera, no sé, una negociación para ver si hacemos una urbanización en Nueva York, ¿no? Es decir, esto es un proceso histórico. Un proceso histórico en el cual, como he comentado al principio del programa, hay unas contradicciones a nivel global entre una potencia hegemónica y otras potencias emergentes, y por lo tanto esto está abocado a un cambio de orden internacional. Y la poscumbre no va a ser solo, bueno, pues a ver si ponemos fecha a la siguiente reunión de Trump con Putin y cosas así. No, mira, la poscumbre va a ser que dentro de 2 semanas es la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde van a reunirse y se van a sentar juntos, otra vez, el presidente indio Modi, el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, el presidente Pezeshkian de Irán y el presidente Putin de Rusia. Ahí también se van a hablar cosas. ¿O qué piensan? ¿Que solo se las hablan Putin y Trump? No, ahí también se van a hablar cosas. Cosas que afectarán al orden internacional. En septiembre, a 1 de septiembre, se va a celebrar en Pekín el 80 aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El invitado de honor es Vladimir Putin, que se va a reunir cara a cara, ellos solos, con Xi Jinping. Y ahí, donde también van a ir muchos jefes de Estado y donde está invitado Trump, también se van a hablar cosas. Pero es que también coinciden esas fechas el Foro Económico Oriental en Vladivostok, donde Putin va a dar un discurso y donde se va a hablar de geopolítica y de negocios y del Ártico. Y en medio de todo esto va a haber reuniones virtuales de los BRICS
para establecer, solicitadas entre las cosas por Brasil, para, bueno, cómo acometer la guerra arancelaria de Trump. De momento, Trump ya ha suspendido los aranceles a China. Posiblemente en los próximos días igual hace algo similar con la India. Entonces, la poscumbre es un proceso. Es un proceso que no va a detener a nadie, porque nadie puede detener los procesos históricos una vez que se han iniciado por una cuestión de puras contradicciones dialécticas. Es decir, no lo va a poder detener Putin, ni lo va a poder detener Trump, no lo va a poder detener nadie. Con lo cual, mucho menos una banda de sabandijas que se reúna en Londres, en Bruselas o en Kiev. Son el ridículo. Lo que pasa es que el espectáculo ridículo, la farlopa y las fiestas y las pilinguis los pagamos los ciudadanos europeos. Esa es la tragedia. Aquí la declaración del día de hoy de los líderes europeos. Esta es la declaración oficial, Consejo Europeo de la Unión Europea, declaración del presidente Macron, la primera ministro Meloni, el canciller Merz, el primer ministro Starmer, el presidente Stubb, primer ministro Tusk, Costa, presidente Costa del Consejo Europeo y la presidenta von der Leyen de la Comisión. Ucrania tomará decisiones sobre su territorio. Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza. Nuestro apoyo a Ucrania continuará. Estamos decididos a redoblar nuestros esfuerzos para mantener la fortaleza de Ucrania y a lograr el fin de los combates y una paz duradera. Mientras continúen las matanzas en Ucrania, estamos dispuestos a mantener la presión sobre Rusia. Seguiremos reforzando las sanciones y las medidas económicas más amplias para presionar la economía de guerra rusa hasta que se logre una paz justa y duradera. Ucrania puede contar con nuestra solidaridad inquebrantable mientras trabajamos por una paz que proteja los intereses de seguridad vitales de Ucrania y Europa. Lo mismo que hasta acá, solo que ahora la palabra paz incluida más veces en el texto, pero aparentemente la decisión clara del lado europeo. Sobre el final, Juan Antonio, algo, si bien político y lamentable, a la vez gracioso. Estas imágenes de aquí fueron documentadas hoy en Moldavia, en la región de Gagauzia. Aquí manifestantes protestando por la infame condena a la lideresa Gagauza Gutsul, la recordarán, sí. La presentamos la semana pasada. Bueno, los manifestantes disfrazados, y por eso presenciamos estas escenas verdaderamente tragicómicas de la policía deteniendo a Pikachu. La policía llevando detenido, encarcelando a Pikachu, ahí a un oso polar, acá otro, a un conejito, todos ellos al calabozo, sí, Batman por ahí, y todos ellos detenidos por la demostración, la manifestación en contra de este fallo completamente antidemocrático. Bueno, una demostración de la decadencia europea y su cruzada abiertamente antidemocrática. Caminando así, claro, es una muestra del ridículo, ¿no? Es una muestra del ridículo. Mira, es decir, están histéricos. ¿Y están histéricos por qué? Porque, sobre todo, los británicos, que son los que creo que lo ven más claro, ¿no? Están histéricos porque ellos presienten una nueva Yalta, una nueva, digamos, una nueva conformación del orden internacional, presienten una nueva Yalta, pero ellos ya no están. Porque en la Yalta de 1945 sí estaban sentados. Había un representante del Reino Unido, que era Churchill,
y había un representante francés, vamos, que luego fue de Gaulle, ¿no? Es decir, y ellos ven que esa nueva lealtad, en esa nueva lealtad ya no están ellos. Y eso es lo que hace que estén absolutamente histéricos. De ahí viene ese comunicado de los gobiernos europeos y demás, diciendo una cantidad de sandeces. A ver, tú puedes poner lo que quieras ahí. ¿Cómo lo vas a decir? ¿Cuál es tu poder? Porque la geopolítica, al final, es una cuestión de poder. ¿Cuál es tu poder para, de alguna forma, obligar a que Rusia cumpla esas condiciones que tú pones ahí? No tienes poder ninguno. Eres un ridículo. Entonces te dedicas a machacar a la población europea, a detener a alguien porque va disfrazado de osito o de Pikachu, a entrar en los correos electrónicos de la gente, para ver si localizas a enemigos, ¿no? Es decir, generalmente agentes prorrusos, ¿no? Y así, pues vemos cómo día tras día, para mantener su mentira, para mantener sus bulos, para mantener su relato, para mantener sus intereses como clase parasitaria, pues lo que utilizan al final, lo que les queda, es la policía llamando de madrugada para detener a la gente, ¿no? Bueno, pues muy bien, que sigan así. Verdaderamente ridículo. Pikachu detenido, atrapado el Pikachu, atrapado pero no por las pokebolas, sino atrapado por la policía. Muchas gracias hoy a Todor Toromanov, a Fabián Esparza, a Marcos Aurelio Ranjal Galván, siempre nos acompaña Marcos, a Mario Tartesio y a Patricio del Sabio por los comentarios y las contribuciones. Muchas gracias a Beatriz Pulido por habernos acompañado y a Salomón Krakenberg con la moderación como siempre. Juan Antonio, un placer como siempre. Nosotros de vuelta por aquí el próximo viernes, ¿verdad? Y Juan Antonio todos los sábados, hoy excepcionalmente nosotros con esta charla de viernes pasada sábado, por ende hoy sin programa en DMP Geopolítica, Juan Antonio, pero el próximo sábado, él como todos los sábados con su programa. Un placer la charla de hoy, como siempre, Juan Antonio. No descarto aparecer con una sudadera de la Unión Soviética. Bueno, el favor que le ha hecho Lavrov a la empresa que las hace, bueno, eso ha sido tremendo, efectivamente. Demoledores y demoledoras, hasta mañana con Fernando Moragón, como todos los domingos. Un abrazo, chau, chau. Adiós, saludos.